capítulo 7, Hebreos capítulo 7. Sabemos que el libro de Hebreos fue escrito al pueblo judío, a los hebreos, para que los hebreos aprendan de no ser hebreos. Pero en esta noche queremos mirar desde versículo 22 del libro de Hebreos. Una de las palabras que encontramos varias veces es la palabra mejor, la palabra superior. Recordamos que en el primer capítulo leímos que el Padre, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en los últimos días, en los postreros tiempos, ha hablado por el Hijo. Y en versículo 4 encontramos que el Hijo tiene mejor nombre que los ángeles. Y en capítulo 7 vamos a leer desde versículo 22. Y dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable y continuo que sigue, por lo cual también salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Padre, en esta noche venimos de nuevo a tu presencia, dándote gracia por tu palabra, Padre, que es lámpara a nuestros pies. Padre, nos está dado para que nosotros podamos entender la voluntad tuya para nosotros, para nuestros vidas. Padre, para enseñarnos, para que, Padre, no seamos ignorantes en lo que concierne el plan tuyo para la humanidad. Y Padre, queremos que en esta noche tu palabra sea bendecida, tu palabra, Padre, y puede hacer su obra de instruir, de enseñar, de redarguir, de corregir. Y Padre, te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Tengo la pregunta en esta noche, ¿quién puede salvar? Es una pregunta pertinente al día en que vivimos. ¿Quién puede salvar? En el texto que hemos leído, tenemos que Jesús puede salvar perpetuamente, dice la Escritura, continuamente. Y en esta noche, en versículo 22, nos dice que por tanto Jesús, y después en versículo 25, dice por lo cual Jesús puede salvar perpetuamente. Dice en versículo 22 que Él es fiador o garante de un mejor pacto. Un pacto que es diferente al pacto del Antiguo Testamento.
Fiador, persona que responde por otra, de una obligación de pago comprometiéndose a cumplir si no lo hace quien lo contrajo. Ese es el sentido de significado de la palabra fiador, según lo que en el mundo en que vivimos. Jesús es el que garantiza el pacto que nos dice aquí, que es un pacto mejor. Es mejor que los otros pactos. Es mejor. Y Él es el que garantiza este pacto. Dios había hecho un pacto en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel. Y este pacto tenía ordenanzas, tenía estatutos, tenía decretos y tenía sacrificios. Y el pueblo tenía que ofrecer sus sacrificios diariamente por sus pecados. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Entonces, ese es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 3 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, volviendo a este pacto viejo, lo dice a los que están bajo ese pacto, esta ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y en versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ¿cuántos hermanos serán justificados delante de Dios? Ninguno. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Estamos diciendo que la ley antigua no tenía propósito? No. La ley antigua nos lleva a entender que somos pecadores, que hemos violado no hemos guardado las ordenanzas de Dios, hemos pecado y por esto tenemos nuestra boca cerrada. Ninguno de nosotros podemos pararnos delante de Dios y decir, yo soy un perfecto, un santo, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros podamos ser justificados por la ley de Moisés. Eso es lo que dice Romanos. Y esa es la razón por la cual el Señor hizo un mejor pacto. Ese pacto hecho alrededor de las leyes y decretos, incluyendo los sacrificios, no puede salvar a ser justo, ni puede perdonar los pecados. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley teniendo la sombra, no es la legítima, es una sombra, dice, de los bienes venideros. Es la sombra de algo que viene y es el mejor pacto que tenemos. No la imagen misma de las cosas. Y este nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces es claro entender que este sistema del antiguo pacto no podía salvar al hombre, no podía hacer el hombre perfecto. Entonces el texto que tenemos nos dice que Jesús puede. ¿Cierto? Nos dice en versículo 25, por lo cual puede salvar perpetuamente. Nos lleva
a pensar en Él. La ley y los sacrificios no pueden. No eran capaces de salvar al hombre. No fueron capaces de hacer el hombre perfecto delante de Dios. Pero Jesús puede. Jesús puede salvar. El versículo el texto que tenemos, por lo cual puede también perpetuamente salvar perpetuamente a los que por el fiador se acercan a Dios. En contraste a lo que dice en Hebreos 10:1, porque la ley teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. ¿Cierto? Hay un contraste. Puede y nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos, a los que acercan a Dios por este medio. Es el contraste en el mismo libro de Hebreos. Bajo el mejor pacto, Jesús puede salvar a los que se acercan a Dios por medio de Él. Mientras bajo el pacto, que es una sombra del verdadero, no se puede hacer perfectos a los que acercan a Dios. Por ende es un mejor pacto. ¿Cierto que sí? El mejor pacto que usted puede acercarse a Dios y ser salvo, y el otro usted puede acercar por medio de los sacrificios y no. Para mí es mil veces mejor. ¿Cierto? 1000 veces mejor. ¿Cuál pacto nos puede salvar? El pacto por lo cual Jesús es el fiador. Ese es el pacto que nos salva. Que por Jesús podemos acercarnos a Dios. Jesús es el que puede salvar. Razón 1, ya hemos visto, porque Él es el fiador. Él podía pagar. Él tenía los recursos. Cuando usted va a buscar un fiador, usted va al tipo que vive bajo el puente para que ¿cómo? Él le sirve como fiador, ¿cierto? Usted no lo busca a él. Usted busca a alguien que tiene casa, carro, beca, una pensión, algo así, ¿cierto? ¿O no? Y el Señor Jesucristo es el fiador. Él aún es el que pagó, el que tenía los recursos. Segunda razón es porque Él vino para salvar. Este fue el propósito de Él. Él vino a ese mundo para salvar el mundo de sus pecados. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Entonces el Señor, la segunda razón por la cual nosotros en esta noche podemos ser salvos es porque este fue la razón por la cual Jesús vino al mundo, para salvar. Fue su oficio, su obra, su razón de venir. Fue la razón por la cual Dios lo envió a este mundo, para buscar y para salvar. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. El Señor Jesucristo vino, fue su propósito. El propósito por lo cual vino al mundo fue para salvar al hombre de su pecado. En Lucas nos dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Fue la razón por la cual Jesús vino al mundo, para que se predique la salvación, el perdón, el arrepentimiento en el nombre de Él. La tercera razón que tengo, y de pronto usted puede pensar en más, pero la tercera que tengo es Él es el único que podía hacerlo. No había otro que podía salvarnos. No había otro que podía venir a ofrecerse en sacrificio por la humanidad. Los sacrificios de la ley no podían quitar el pecado, solamente cubrirlo. Los sacrificios del Antiguo Testamento era una forma de cubrir los pecados. Y nos dice que en Hebreos que si los sacrificios eran capaces de quitar el pecado, entonces no había más necesidad de ofrecer sacrificios continuamente por el pecado. Y esos sacrificios no podían quitar, solamente hacían memoria de estos pecados. En Hechos capítulo 4 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo por lo cual podemos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Solamente requería un solo sacrificio. Y el Señor Jesucristo ofreció ese sacrificio. Se ofreció a sí mismo en rescate de nuestros pecados. Ningún otro ha hecho eso. Solamente Jesús. El cuarto punto que tengo es, Él quiere. Él quiere salvar. No solamente Él es el fiador, no solamente Él vino para salvar, no solamente Él es el único que puede hacerlo, porque sin pecado, pero Él tenía la voluntad de hacerlo. Él quiere salvar. Él quiere salvar. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, capítulo 10, versículo 8 a 10, dice, diciendo primero, y el Señor Jesucristo es un versículo del Antiguo Testamento, es una referencia del Antiguo Testamento, que
que se cumplió en el Señor Jesucristo. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. A Dios no fue contento, esos sacrificios no le agradó. Las cuales cosas se ofrecen según la ley, el antiguo pacto. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, el Señor hablando. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecerlo este último. Y en esta voluntad, en este hecho que el Señor quería, se ofreció en sacrificio por nosotros. En esta voluntad somos santificados, somos salvos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Mire cuántas veces en el libro capítulo 10 de Hebreos nos habla una vez y para siempre. Una vez y para siempre. El Señor Jesucristo vino una vez y para siempre, ofreciéndose en la cruz de Calvario por nuestros pecados, porque no requería más sacrificio. Y Él quiso hacerlo por nosotros. En capítulo 3, versículo 9 de 2 Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quería venir a ofrecerse en sacrificio por nosotros y por ende quiere que nosotros aprovechamos de este sacrificio que Él hizo una vez para siempre por nosotros. En 1 Timoteo capítulo 2, 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos hombres quiere Dios que sean salvos? Todos. No hay excepción de personas, nos dice. Y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que el Señor Jesucristo quiere que el hombre llegue al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Usted no necesita ninguno de nosotros para ayudarte a llegar a Cristo. Usted mismo, donde está sentado, puede aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. El cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Tremendo, ¿cierto? Estas palabras. Jesús no queriendo o queriendo que todos los hombres sean salvos. Entonces, esta nos trae a la pregunta. Jesús es el que puede salvar. ¿Cierto? Hemos establecido que Él es el que puede salvar. Él puede salvar porque Él es fiador. Él puede salvar porque Él vino a hacerlo. Él puede salvar porque tiene el poder de hacerlo. Y Él puede salvar porque tiene la voluntad de hacerlo. ¿Cómo puede ser salvo entonces? ¿Cómo podemos ser salvos?
¿Qué debo hacer? Dijo el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿No es por el pacto de la ley, las ordenanzas y los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Cierto? Eso es lo que dice Hebreos. Eso es lo que dice Romanos. Eso es lo que dice Gálatas. No es por eso. Acercando a Dios por medio del Señor Jesucristo nos dice. Dice el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿A quiénes? A los que por Él se acercan a Dios. No canta más claro el gallo, ¿cierto? ¿Ah? Miramos lo que dice. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él. ¿Quién es el Él? Jesucristo. Se acercan, los que por Jesús se acercan a Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién quiere llegar al Padre? Todos, ¿cierto? Tendría que ser muy duro, muy bruto para no querer llegar al Padre. Dice el necio, dice en su corazón que no hay Dios. Pero Jesús es el camino. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Él. Él es Él por lo cual podemos ser salvos en esta noche. En Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39 dice, saben pues. Es algo que debemos entender, es algo que debemos tener pegado en nuestra cabeza. Saben pues esto, hermanos, varones hermanos, que por medio de quién, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Jesús se anuncia perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, perdón, en Él. ¿En quién? En Jesús. Es justificado todo aquel que cree. Por medio de Jesús se os anuncia perdón de pecados. ¿Quién nos puede salvar? Jesucristo. Acercando a Dios por medio del Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. El que dio su vida por las ovejas. El Señor Jesucristo, la puerta para entrar a la presencia de Dios. Pensando eso, salvarse de sus pecados es mucho menos complicado que decirle cómo llegar a la clínica para salvar su vida de una enfermedad y es más pronto. Si yo tenía que decirle de ahí
Bueno, tiene que bajar 2 cuadras, voltea a la izquierda, sube 1 cuadra, voltear de la izquierda de nuevo y siga hasta la más arriba donde tiene que voltear a la derecha y pasar un semáforo y a la izquierda y a la derecha y a la izquierda mejor dicho, mientras que yo le explico, muere en el camino, ¿cierto? Pero es más fácil, menos complicado decirte en esta noche cómo usted puede tener la salvación de su alma, ¿o no? Cree en el Señor Jesucristo. Reconocer que está enferma de pecado. Me llama la atención mirando en Isaías por la mañana, capítulo 1, y en versículo 4 nos da, 4 y 6, nos da una descripción y de pronto podemos ir por un momentico, estamos terminando. Isaías 4, me llamó la atención de ese capítulo por la mañana. Versículo 4 dice, oh gente pecadores. Oh gente pecadora, cargado de maldad, dice el profeta. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Pero mire lo que dice versículo 6. Una descripción gráfica de lo que es el pecado, de lo que significa ser gente pecadora. ¿Sí? ¿Y qué dice? Desde la cabeza a la planta del pie, herida. No hay, dice, no hay en él cosa sana, peor. Desde la cabeza hasta los pies, no hay cosa sana. Herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ese es lo que Dios ve en nosotros como pecadores. Nada buena, nada admirable a los ojos. Segunda cosa que hay que hacer es aceptar a Jesús por su sacrificio por usted, para que pueda acercarse a Dios. No hay otra manera. Si usted deja a Jesús afuera, usted está rechazando a Dios. Si usted dice, sí, Dios es muy bueno conmigo, pero a Jesucristo, bueno, Él sí, pero no. No. En ningún otro hay salvación. Hay una historia de un señor rico que tenía una colección de arte, de cuadros, de pinturas. Y su hijo murió en la guerra de Vietnam.
su único hijo. Y el hombre tenía unas obras de arte costosos, preciosísimos, que valían mucha plata. Entonces él contrató uno de estas una subasta, tuvo una subasta donde para ofrecer sus cuadros. Y cuando empezaron la subasta, el señor que dirigía la subasta dijo, don fulano, él quiere que empezamos hoy ofreciendo este cuadro de su hijo. Esa es la primer pintura que vamos a ofrecer hoy. Y la gente diciendo, no, pero ¿por qué el hijo? Nosotros queremos estos otros de estos pintores famosos. Y el Señor dijo, no, pero tenemos que respetar al señor fulano porque él está ofreciendo eso. Y él dice, él quiere que nosotros ofrecemos ese cuadro de su hijo primero. ¿Alguien me da algo para eso? Y un señor dice, no, le doy $20 por eso para que arrancamos con eso. Y cuando el Señor 3 veces con su martillo vendido al hombre por $20 y cerró su libro y iba a caminar cuando la gente dice, no, pero los otros. Y él dice, el que llevó el hijo, lleve todo. Hermanos, no podemos quitar el Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Es por Él que se acercamos a Dios. Si usted rechaza el Hijo, usted rechaza a Dios. Y la salvación es solamente en el Señor Jesucristo. Jesús es el único que le puede salvar. Él es el único. No hay otro. Hechos 16:30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice el carcelero. Y Saulo y Silas le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en esta noche puedes ser salvo. Tan sencillo como yo le dije, más sencillo, menos complicado recibir a Cristo hoy que darle direcciones para llegar a la clínica. ¿Quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aceptando su pecado, que fue por usted que Él murió en aquella cruz. Creyéndole de corazón, no de mente. Un predicador australiano decía que la distancia entre el cielo y el infierno es 50 centímetros. ¿Tan solo? ¿Cómo así? 50 centímetros es la distancia entre acá y acá. Puedes creer en su cabeza muchas cosas, pero si no está acá, con el corazón se cree para justicia. Padre, gracias te damos en esta noche por la salvación que es solamente en Cristo Jesús. Padre, Él es el camino, Él es la puerta, Él es el pastor de las ovejas. Padre, es por Él que hay salvación. Padre, tú conoces el corazón de cada uno en esta noche. Y te ruego, Padre, para que tú estés obrando en el corazón de cada uno.
Padre, que tu Espíritu Santo esté convenciendo del pecado, de justicia y de juicio. Padre, que un pecador puede en esta noche clamar a ti y ser salvo. Padre, esto te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Recordando, hombres, que hay las charlas mañana.